Hola, hace relativamente poco hicimos un directo con Bea Roque en Instagram y conseguimos todos sus tips para hacer un bundt cake perfecto. Hoy os los detallo. Ahora empezamos con los tips, pero atentos al final del vídeo porque os damos un par de consejos que para una puesta a punto de los moldes y su mantenimiento os irá de perlas. Empezamos por el principio. Lo primero, ¿qué es un bizcocho bundt o un bundt cake? Así pues, no estamos hablando de un bizcocho concreto, estamos hablando de cualquier bizcocho, pero que se ha horneado aquí. Es el molde que da nombre al bizcocho. Venga, vamos con el paso a paso, ¿vale? Que tienes que seguir para hacer perfecto un bundt cake. Pero antes una aclaración muy chiquita. Todos los consejos que aplican en un molde bundt también aplican en el de bundelet. Los mini bundts, ¿sí? O mini bundts que llamamos habitualmente, son estos moldes con bundts pequeños, ¿no? Todos los consejos a seguir aquí los usarás igualmente aquí. Ya que estamos, una pequeña nota. Estos moldes, ¿sí? Igualmente seguirás los mismos consejos, pero ya no son un molde bundt, esto es un loaf cake. También Nordic Ware hace estos moldes con formas y quedan preciosos, pero al no tener agujero central no los podemos llamar bundts. Venga, por los consejos. Lo primero, enciende el horno. Antes de empezar a hacer la preparación, enciende el horno, normalmente a unos 175 grados, ¿vale? Porque cuando ya tengas la mezcla hecha puedas introducir directamente el molde al horno y no tenga la mezcla que esperar a que el horno esté caliente. El horno de 175 a 180 grados siempre. En caso de ser un horno con aire, puedes bajar de 10 a 15 grados tu horno, la temperatura del horno, pero es preferible para dejar tiempo al bundt a que suba correctamente y no quede tan reseco, es preferible, si tenéis opción, hornear sin aire. Hay una pregunta que siempre tenéis respecto a los moldes bundt y es ¿cuánto tiempo se hornea, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo tiene que estar mi molde en el horno? Así que os paso una breve nota. Básicamente, los moldes más pequeños o los bundelets, ¿sí? Los tendrás de 20 a 25 minutos en el horno. Los moldes bundt más pequeños de 6 tazas estarán en el horno de 25 a 30 minutos. Los moldes bundt de 8 o 9 tazas estarán de 40 a 45 minutos y los moldes más grandes, los de 12 tazas, acostumbran a estar de 50 a 55 minutos, necesitan de ese tiempo para hornearse. Y en cualquier caso, eso son temperaturas aproximadas, si es una masa más hidratada o menos, ¿no? O según el horno, según la temperatura que estás jugando, pues requerirás de ajustar un poco esos tiempos. Así que nada, 5 o 10 minutos antes de estos tiempos dados, a mirar el bizcocho. Vamos a preparar el molde. ¿Qué haremos? Con spray desmoldante y si no con mantequilla derritida. Vas a sprayar toda la superficie, asegurando, ¿no?, que queda toda la superficie con spray. Igualmente, con un pincel vas a asegurar que todas las cavidades quedan bien untadas del spray desmoldante o la mantequilla. Bea nos dijo un truco que ya es de pro, ¿sí?, que proviene de Nordic Ware US, y es que puedes, cuando acompañes el spray o la mantequilla, puedes hacerlo hacia arriba, mucho mejor. Así parece ser, ¿no?, que vas a indicar ya a la masa hacia dónde tiene que subir. Darás como el camino hecho para que suba mejor. Una vez embadurnado el molde, lo que harás es dejar el molde boca abajo para que la mantequilla salga, porque si no, ¿qué ocurre? Que siempre hay un poco de charco. Siempre, mientras estás preparando la mezcla, la mantequilla va hacia abajo, el spray va hacia abajo y queda un poco de charco en el fondo del molde. Eso no es bueno porque la forma de tu bizcocho no quedará bien definida debido a que había un charco en el fondo. Preparado tu molde, vas a preparar tu masa. Puedes preparar cualquier tipo de bizcocho, ¿sí? Evita el genovés, los bizcochos genoveses, el angel food, esos son bizcochos que requieren de mucho aire y no requerirán de que pinceles la superficie, ¿no?, porque lo que tienen es de escalar. Pero cualquier otro bizcocho que no sea genovés o el angel, que requieren de otro tipo de molde, puedes hacerlo aquí. Tienes tu masa preparada y tienes que introducirla aquí.
En caso de que sea una masa líquida, vas a verter con el bol donde tienes la masa, vas a verter en un solo punto y ya ella sola se va a distribuir. Igualmente al final puedes con una espátula igualar, ¿no?, un poco todo y asegurar así también que entra en todas las cavidades. En caso de ser una masa más densa, ¿qué harás? Pues nada, la irás repartiendo con ayuda de una espátula, irás bajando la masa y la irás repartiendo por todo el molde. Tenemos la masa en el molde y ¿qué vamos a hacer ahora? Con un trapito en la encimera, para no dañar el molde, vamos a darle unos golpecitos. ¿Qué estamos consiguiendo? Básicamente que la masa se asiente, ¿sí? Se va a sentar correctamente y vas a asegurar una vez más que la masa está bien sentada en todas las cavidades, así quedará un bundt cake súper definido. Con estos golpes también estás ayudando a que el aire que tiene la masa, que está dentro de la masa, salga. De hecho lo veréis, a la que haces unos cuantos golpes apreciaréis burbujitas que aparecen, ¿no?, de dentro de la masa, que aparecen en la superficie. Eso es bueno, porque así te aseguras, una vez más, que la forma queda bien definida, que no quedan agujeros, ¿no?, en el exterior de tu bundt. Hora de meter el bundt en el horno. Vamos a ponerlo en la mitad del horno, ¿vale? En la temperatura que hemos indicado antes, sin aire, a poder ser 175-180 grados. Os recomendamos mucho usar un termómetro de horno. Ya es por interés propio, horneamos semanalmente, ¿no? Quien no a diario. Y es muy interesante e importante para seguir las recetas correctamente, para no excederte en tema de calor o para no ir demasiado bajo. Es muy interesante saber a qué temperatura estás horneando realmente. Lo decía Bea, de hecho, es algo en lo que no había caído, y es que el indicador de temperatura de un horno muchas veces no deja de ser una etiqueta adhesiva. Es tan fácil, ¿no?, que un adhesivo se ponga unos milímetros mal. Esos milímetros pueden hacer variar tu temperatura del horno, lo que estás visualizando. El horno ya hornea correctamente ya, pero no lo está indicando bien porque esa etiqueta no está mostrando la realidad o la impresión no está ajustada del todo. Así que te recomiendo mucho poner un termómetro de horno dentro del horno. En tema de hornear hay varios tips que puedes tener en cuenta. Si tu horno tiende a hornear mucho por encima, lo que puedes hacer es bajar la rejilla, baja el bundt para que no esté tan cerca de la fuente de calor. La otra cosa que también puedes hacer es poner una de las platas del horno, la pones arriba de todo, tapando el grill, ¿no?, tapando la fuente de calor superior. Así el calor no irá directamente, si estará calentando todo el horno, pero no caerá directamente en la masa, en el bundt. Si estamos horneando un molde bundt como este mismo, de 12 cavidades, a los 45 minutos tienes que ir a ver cómo evoluciona. Normalmente a los 50-55 minutos estará hecho, pero es bueno que un poquito antes, por si acaso, ya lo estés mirando. ¿Cómo saber si el bizcocho está hecho? El truco de toda la vida, ¿no?, de pinchar con un cuchillito o con un palillo y sacarlo y asegurar que la masa no está líquida, que no hay restos de masa en ese utensilio que has introducido. Para mí un gran indicador es el tema del bizcocho. Observarás en los laterales que se está como desprendiendo. Tanto de los laterales como de la chimenea mismo se separa la masa unos milímetros, nada, muy poquito, pero lo ves que se ha separado totalmente de lo que es el molde. En ese punto ya está horneado normalmente. Pero hay un gran utensilio que desde que se descubrió, la verdad es que sabes perfectamente que tu bundt está hecho, que es el termómetro de Nordic Ware para moldes bundt. Es un termómetro casi imprescindible para cualquier que quiera hacer bundts. Quien lo prueba se enamora. A ver, puedes pasar sin el termómetro, pero si vas a hornear muchos bizcochos, ¿sí?, o muchos bundts, o dices yo quiero la facilidad de decir este bizcocho está hecho, pues te lo recomiendo mucho. Me sabe mal que no lo he traído, pero os voy a contar como si fuese esto, ¿vale? Tenéis que introducir el termómetro de Nordic Ware, lo vais a introducir lateralmente, ¿sí?, hasta el final. Esperáis un par de segundos y lo quitáis. La punta del termómetro, si bien normalmente es solamente una franja, ¿no?, una franja roja y todo un trozo azul, toda la punta se habrá puesto roja. Si está toda roja, el bizcocho ya se puede retirar del horno. Bien,
Sacamos entonces el molde del horno y lo ponemos en una rejilla enfriadora, 10 minutos. 10 minutos ni más ni menos, porque si lo dejas menos estará demasiado tierno y cuando lo vayas a sacar se romperá. Y si lo dejas más de 10 minutos, ¿qué ocurrirá? Que se asientará tanto, ¿sí?, que quedará pegado. Así que lo dicho, 10 minutos y ya podemos ir a retirar el bizcocho. Queremos sacar el bizcocho, ¿sí? Puedes intentar directamente, de hecho en los moldes cuando están realmente limpios, ¿sí?, o son muy nuevos, pues cuando lo giras fácilmente te saldrá directamente, ¿sí? Pero si había un exceso de desengrasante, de mantequilla, etcétera, o está un poco ya obturado de aceite o de grasas del mismo bizcocho, puede que no salga a la primera o eso parezca. Lo único que tienes que hacer, y de hecho eso lo contó Bea súper bien y creo que debemos darle las gracias porque creo que estaba clarísimo. Lo primero, si ves que no sale, puedes darle unos golpecitos, ¿no? O coger el trapo una vez más e intentar golpear un poco. Pero el truco, ¿sí?, el truco de Master Bea es hacer con el molde como si quisieras tirar el bizcocho arriba, ¿vale? Con energía haces ¡pam! ¿Sí? Vedlo. Se despega. Ya veréis que escuchas dentro que hace como blop, porque se despega. Lo notas, lo aprecias, lo tienes en las manos. Realmente escuchas como un blop que se está despegando totalmente el molde, ¿no? La masa, el bizcocho del molde. A veces vas a girar y es simplemente un extremo que se ha quedado pegado, un pequeño extremo de la masa o una fruta, un poco de chocolate, se ha quedado pegado aquí, pues nada, con una espátula, ¿no? Con una espátula sencillamente, un pincel, ¿eh? Pero con una espátula lo retirarías, ¿no? Separarías un poco el bizcocho del molde y listos. Digo espátula, sobre todo no uséis elementos metálicos. Estos moldes son moldes antiadherentes, tenemos que cuidarlos. Tenemos el bizcocho que lo hemos separado, ¿no? Hemos separado el bizcocho del molde y ya solo nos quedará girarlo. Si observas que por alguna cosa no cae, a veces el mismo vapor hace que se retenga, pero no está pegado, sencillamente golpeas un poco así y ya verás que el band sale. El bizcocho ya no está aquí, pero este molde se tiene que limpiar, ¿no? Así que lo único que tendremos que hacer es eso, limpiarlo. Lo llenamos de agua con unas gotas de jabón suave, ¿vale? Y lo dejamos 5 o 10 minutos para que se reblandezcan los restos de masa que hayan podido quedar. Retiras el agua y con una esponja suave, ¿sí?, vas limpiando todo el molde. Verás que sales todo súper bien, sin ninguna dificultad. A veces la dificultad está en limpiar correctamente las líneas, ¿no?, que definen el molde. Por eso se agradece mucho este cepillo que ha diseñado Nordicware. Es ideal para la limpieza de los moldes Put. ¿Qué tiene? Tiene por un lado el extremo, ¿sí?, el cepillo de los extremos, que si os fijáis, esta inclinación ayuda, ¿no?, a limpiar fácilmente todas estas cavidades. Al otro extremo está esta punta no es metálica, es de un plástico duro, así que no dañará el antiadherente. También con ella te puedes ayudar, ¿sí?, a quitar los restos de las líneas de las distintas cavidades. Súper importante, de vez en cuando, o si ves que tus bands se están pegando más de lo normal, el molde tiene un exceso de grasa, se ha obturado, los poros se han obturado y tenemos que hacer una limpieza a fondo. Hay un exceso de grasa, ¿de qué? De la mantequilla, del aceite de los bizcochos, siempre hay aceite en nuestras preparaciones, ¿no? Así que si hay un exceso de grasa, necesitamos un desengrasante. El que necesitamos es el desengrasante tradicional KH7. Y no estoy haciendo publicidad de la marca, pero es que es el que siempre recomendamos porque realmente en estos moldes va súper bien. ¿Qué harás? Sencillamente, ¿sí?, has limpiado tu band, lo has secado y ahora coges el KH7 y sprayas por toda la superficie. Lo dejas allí nada, unos segundos, pero irás viendo cómo el KH7 desprende la grasa que podía haber. Luego lo que te recomiendo es coger un paño o un poco de papel de cocina y con mucho cariño y amor
Vas limpiando cavidad a cavidad y vas retirando todo ese exceso que el KH7 está desprendiendo. Lo vas limpiando todo. Retirado todo el KH7, lo vuelves a enjuagar, ¿vale? Lo pones debajo del grifo, un poco de agua y jabón nada diluido, que sea un jabón suave para mantener bien el antiadherente, y ya con la esponja lo pasas y limpio, a secar. Este tip del desengrasante, sobre todo tomad nota. Yo la verdad es que ya lo hago siempre. A la que horneo un pan, ¿no? Un bundt cake, un bizcocho de estos, ya directamente aplico el KH7 cuando lo estoy limpiando para asegurar que queda bien. Y la verdad es que cada vez que horneo es que parece que los bizcochos patinen, se van, no me cuesta nada desmoldar. A esto yo lo llamo la puesta a punto de los moldes, ¿sí? Si ves que está costando lo de desmoldar, que no tiene que ser así, porque un molde van de Nordicware siempre, imperativamente, siempre desmoldará. Lo único que hace falta es seguir los tips que hemos dado y, por otro lado, al igual lo que necesitas es una limpieza, ¿no? Una puesta a cero, una cuenta cero, ¿no? Para limpiar todo el poro, ¿sí? De la grasa, de esta obstrucción o saturación de grasa que tiene el molde. Con eso no estoy diciendo yo que se ha limpiado mal, es sencillamente que los antiadherentes tienen poros y eso es, o sea, es imposible de limpiar simplemente con esponja, ¿vale? No es un tema de ser más limpio o menos. Yo misma uso el KH7 para asegurar, ¿no?, que lo estoy limpiando a fondo. Así que nada, que simplemente tiene que ver con el hecho de que el molde necesita una puesta a punto. Ya están todos los tips listos. Aquí los tenéis todos. Ya podéis empezar a hornear buns perfectos y deliciosos. Quiero agradecer infinitamente a Bea Roque, ¿sí?, que nos dejara todos estos consejos. Os invito mucho a verla, a su canal en Instagram como mínimo. Os dejaré links en comentarios y igualmente gracias a Nordicware porque fue de hecho quien nos la trajo, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar links a muchas cositas aquí en comentarios, así podéis ir a cotillear todo esto que hemos hecho. Y además tenemos algunos moldes Vans preciosos, repreciosos, a más no poder, ¿vale? Os esperamos aquí. Os animo a suscribir al canal porque vienen cosas muy chulis. Hasta pronto.